Tres formas de bautismo existen en la actualidad, por lo menos, aunque algunos hablan de hasta bautismo por teléfono. No sé si sabías que existen tres maneras en que la gente hoy bautiza a las personas. A los niños por aspersión, que es salpicarle un poquito de agua en la cabeza cuando sos un niño. Esto lo practica la Iglesia Católica Apostólica Romana especialmente. También está este bautismo por efusión, que es echarle un poquito más de agua sobre la cabeza del catecúmeno y entonces ya está bautizado. Sin embargo, nosotros creemos y aceptamos y practicamos el bautismo por inmersión, que es este que está acá, que es el bautismo bíblico, donde la persona se inmerse totalmente en el agua. ¿Y vos, conocías acerca del bautismo? Bienvenidos a Pan Diario. Hoy vamos a hablar acerca del bautismo. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy por este nuevo día y pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo al leer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Existe el mandato bíblico que lo podemos encontrar en varios pasajes de las Escrituras, pero quiero leerles San Marcos 16, que en realidad voy a leer el 15 también, que dice así: y Jesús le dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos las buenas noticias del Evangelio, y el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Este pasaje de San Marcos también está unido con el pasaje de San Mateo 28, versículos 18, 19 y 20, donde dice Jesús, id por todo el mundo, anunciar el Evangelio, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene la primera característica del bautismo bíblico. Jesús mandó a que las personas se bauticen, pero antes de bautizarse dice que tiene que ser discípulo. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser un alumno. La palabra discípulo significa alumno. Alumno de Jesús. Es decir, que una persona para ser bautizada tiene que primero pasar por un proceso educativo, un proceso de formación, un proceso de hacerse alumno o hacerse discípulo de Jesús. ¿Y cómo se hace discípulo de Jesús una persona? Bueno, estudiando, analizando y poniendo en práctica lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra discípulo es más que ser un estudiante simplemente, porque se les llamó discípulos a los apóstoles, y discípulos, el concepto de discípulos en esa época era cuando el alumno asimilaba lo que hacía su maestro. Y ustedes saben que Jesús fue bautizado. Jesús fue bautizado en las aguas del río Jordán. Y por eso nosotros también creemos en este bautismo bíblico que nos dejó como ejemplo el Señor Jesús cuando Él pasó por este proceso de las aguas del bautismo allí en el Jordán, fue y se bautizó con Juan el Bautista. Entonces, voy a mostrarles aquí tres condiciones para que la persona se pueda bautizar. Primero dice aquí, creer. ¿Sí? Leímos el pasaje de San Marcos 16, que dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Es decir, que fundamentalmente para bautizarse, entonces tenemos que creer. ¿Qué más? Dice ser enseñado, lo que también dijimos, ser enseñado. Dijimos ser discípulo de Jesús. Y por último, arrepentirse. ¿Sí? Hechos 2:38 narra la historia de un hombre que creyó en Jesús, que se arrepintió y luego fue bautizado, que es el caso de eunuco. ¿Por qué nosotros debiéramos bautizarnos? Acá tenemos 6 razones para que podamos nosotros llevar a cabo el bautismo. Primera razón, dice, porque tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. San Juan 13:15, Jesús se bautizó. Cumplir la justicia, o sea, obedecer a Dios. También el bautismo trae perdón de los pecados.
¿sí? Confesar a Cristo públicamente. El bautismo es una manera de confesar al Señor Jesús públicamente. También 2 Corintios habla de la nueva creación, es decir, el bautismo es el nuevo nacimiento. Y también, como leímos, para la salvación. El nuevo nacimiento, la palabra bautismo viene de la raíz baptizo, que significa sumergir. Por esa razón nosotros creemos que el bautismo por inmersión es el bautismo bíblico que todos debiéramos llevar. La Biblia también dice y asegura que así como Jesús murió y resucitó, el bautismo es un símbolo de la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. En resumen, el bautismo es un pacto que haces con el Señor, un pacto que haces con Él en las aguas del bautismo y lo haces en forma pública. Un pacto de seguirle y serle fiel por toda tu vida. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tus bendiciones y gracias por el bautismo. Si hay algún amigo que está escuchando y necesita pasar por las aguas del bautismo, Señor, por favor acompáñalo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Será hasta mañana.